vamos a terminar Al mejor. terminar. Al terminar, sí. Y por la hermana que está aquí al lado mío, que ella también se cayó y tiene problemas. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Aprovechando acerca de lo que me comenta el hermano de la oración. Quisiera realmente también pedirle a Dios, aunque lo pido toda la semana y todo el día, todos los sábados, cada vez que tenemos la palabra, de que si hay alguna necesidad en medio nuestro, de los hermanos que nos escuchan, que nos ven por las redes, que si alguno tiene alguna necesidad, sea física o espiritual o emocional o material, que Dios conceda por la gracia de nuestro Señor Jesús de Nazaret, que al oír la palabra, que al oír el mensaje también Dios sea derramando bendición sobre la vida de ellos y sea concediéndoles esa bendición, esa necesidad que sea espiritual o física o material para ellos, y que realmente Dios se glorifique por medio de la palabra y de la enseñanza que estamos dando, amén. Sobre todas las cosas por medio de la fe que ellos pongan al oír la palabra y conforme al conocimiento, entendimiento que Dios nos vaya dando, amén. Así que le pedimos, Padre amado, de todo corazón te pedimos, por todos los que estamos aquí, por los que nos escuchan, Padre amado, que por la gracia de nuestro Señor Jesús de Nazaret seas tú derramando bendición, Padre eterno. En ti confiamos, en ti esperamos, Padre amado, porque tú eres el Todopoderoso, el único que puede ayudarnos. Que tenga misericordia y clemencia de cualquier persona, de cualquier hermano o hermana, Señor, que esté en necesidad en este día, sea espiritual, sea material, sea física. Que tú concedas por la gracia de nuestro Señor y derrame bendición de lo alto sobre la vida de cada uno de ellos, mi Dios, y de ellas, Padre eterno. En ti confiamos, Padre amado, tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro proveedor, nuestro ayudador. En el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Seguimos en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17 quedamos. Amén. Amén, dice así la palabra del Señor. Recordando que esta mañana hablamos, o la Escritura nos exhortaba, o el Espíritu nos exhortaba a cómo comportarnos, ¿verdad? Conforme al llamamiento que hemos recibido, conforme a la gracia y a la bendición que hemos recibido de parte de Dios a través del Evangelio, a cómo comportarnos para que haya unidad y haya paz en medio de la congregación, en medio del cuerpo. Y ahora también nos va a exhortar a evitar cosas, a evitar ciertos comportamientos. Esta mañana hablamos de qué debemos fortalecer en nuestra vida, qué debemos internalizar en nuestro corazón, ese carácter humilde, manso, longánimo. Y así también ahora vamos a hablar de aquellas cosas que debemos evitar. Amén. Dice así: esto pues digo, Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no viváis como viven los gentiles en la futilidad de su mente. Amén. Y el llamado es a no seguir en la corriente de este mundo. Amén. En el comportamiento y en el pensamiento que vive la gente en el mundo que está alejada de Dios, desconociendo el amor y la voluntad de Dios. Y dice en la vanidad o en la superficialidad o en la futilidad de la mente. Quiere decir que el pensamiento que uno tiene antes de llegar a conocer a Dios y de buscar a Dios y de recibir el conocimiento y el entendimiento que Dios nos da acerca de lo que es verdadero, pues el pensamiento de uno, la mente de uno es vana, porque solamente piensa en cosas vanas. Aunque para el mundo no es vano, porque el mundo pone énfasis en esas cosas, pone interés en esas cosas, ¿verdad? El mundo busca la vanagloria de la vida, las riquezas, los títulos, el poder, la fama, los éxitos. O sea, para el mundo eso es valioso. Amén. Pero para los que hemos recibido el conocimiento, la revelación de Dios, entonces se nos revela que eso para el Evangelio, para el reino es vano, porque todo eso, alguien puso una ¿cómo se dice? Una caricatura en las redes, ¿verdad? Donde está la muerte con la guadaña así, y viene alguien cargado con
maletas y tesoros y eso, ¿verdad? Y él dice, eso póngalo ahí, hay un montón de cosas, ¿verdad? Eso no entra aquí, ¿verdad? Y eso es vano. O sea, delante de Dios, la Escritura lo dice muy claramente, dice, para lo que los hombres es glorioso y valioso, para Dios no tiene valor. Y para lo que Dios tiene valor, para los hombres no es valioso, no es glorioso. Amén. Y ese era el triste contraste que hay entre la fe y el que no es de la fe. Que el que no es de la fe, él no lo sabe, y nosotros tampoco lo sabíamos antes, de que eran cosas vanas, ¿verdad? Cosas que se quedan aquí, que con el tiempo no se llevan. Amén. Aquí quedará y otro disfrutará de ellas o todo eso al final se perderá. Amén. Pero que sí podemos llevarnos algo que no es vano, es el servicio que hagamos a Dios y a los santos, al pueblo de Dios. Amén. Porque eso Dios lo tendrá en cuenta. Y el Mesías fue claro cuando dice, no os hagáis tesoros aquí en la tierra, sino hacéos tesoros en el reino de los cielos. Amén. Entonces, cuando Saulo habla de eso es porque es fiel a la creencia, a la fe, de que lo que importa es lo que tú hagas mirando el reino de los cielos. Amén. Porque si hacemos énfasis en lo que hagamos en esta tierra y lo que logremos en esta tierra, pues estamos poniendo nuestra mente en la vanidad. Amén. En la vanidad que sirve en lo que es vacío, en lo que emptiness dice en inglés, ¿verdad? O sea, no tiene ningún fruto. Amén. O sea, para lo espiritual, para el reino de los cielos. Entonces, ahora, ¿por qué no invitar a los gentiles? O a la gente que vive en esta condición? Porque nosotros, para eso Dios nos revela, nos da conocimiento, nos da revelación, nos da entendimiento de lo que realmente vale. Amén. Entonces, que un creyente camine como camina el mundo, quiere decir que es un creyente que aún no ha entendido, aún no ha comprendido lo que se le ha concedido. Amén. Sino que aún está navegando en ese mar de pensamientos e ideas vanos, amén, de la vida. Dice que no viváis como viven los gentiles en la futilidad de su mente, amén. Y es verdad, uno puede percibir a amigos que uno tiene, y no es por criticarlos ni nada, pero así anda uno también, pensando solamente en esta vida, en el mañana, en el fin de semana, en la fiesta, en la ropa, en las riquezas y en adquirir cosas y era esclavo de limpiar el carro porque no quería que se me ensuciara el carro y todos los días hay que pasar el trapo y bueno, yo que no era taxista, ¿verdad? Entonces, pero tristemente es así como nos comportábamos antes, ¿verdad? Entonces, a eso es que se nos llama, a dejar ese tipo de ideas y pensamientos que tristemente pues ellos lo hacen porque no entienden, no comprenden, pero estamos hablando de creyentes, amén. Y luego dice, ahora, ¿por qué tiene el mundo o los gentiles esa futilidad, esa vanidad? Dice, porque teniendo el entendimiento entenebrecido, totalmente ajenos a la vida de Dios, a causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Ahora, claramente la razón es clara. ¿Por qué el mundo se comporta como se comporta? ¿Por qué nos comportábamos antes como nos comportábamos antes? Porque claramente nuestro entendimiento estaba ¿qué? Entenebrecido, estaba nublado, estaba cegado. Recuerden que eso lo dice también Pablo en Corintios, ¿verdad? En Saulo en Corintios, cuando habla de que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de ellos, ¿verdad? Quiere decir que el mundo realmente es la obra de las tinieblas, es la obra de Satanás y de las tinieblas, del reino de las tinieblas, es entenebrecer el pensamiento de la gente, y por eso es que la gente no nos puede entender, no nos puede comprender, porque ellos no pueden ver, no pueden entender lo que a nosotros, por la misericordia y por la gracia de Dios, se nos ha concedido ver y entender. Amén. Ahora, claramente, ¿por qué estar en esa condición? Por la misma razón que estábamos antes en esa condición, porque éramos duros de corazón, porque no queríamos reconocer a Dios, no queríamos creer a Dios, buscar a Dios, y por lo tanto estábamos en esa condición hasta que Dios se nos concedió dar el paso de creerle a Dios y de buscar a Dios. Amén. Ahora, realmente esa condición no es porque Dios se la impone, sino porque el hombre quiere permanecer en ella. Ahora, el hombre no lo sabe. Amén. Que para eso es el engaño de las tinieblas, ¿verdad? Pero
Tristemente, es una condición que es una situación que es por una condición que el mismo hombre pone, amén, por la dureza de su corazón, dice. 19. Por eso es que a veces cuando uno habla con personas que no son creyentes o te preguntan cosas acerca de por qué tú vives como vives y piensas como piensas, o es muy difícil que ellos comprendan lo que realmente, por qué el pensamiento de uno, amén, porque son dos pensamientos completamente opuestos, amén, y ellos lo pueden ver a uno como que este está tapado, le lavaron el cerebro y ya lo engañaron, amén. Y tristemente uno ve al revés, ¿entiende? El que está tapado es otro, el que está enceguecido es otro, amén. Al que le han encubierto las cosas es otro, amén. Y por eso es que es muy difícil de que realmente podamos que ellos nos comprendan y nos entiendan, a menos que realmente vengan también a la fe, y entonces vamos a entender por qué es que hacemos las cosas, amén. Luego dice 19, los cuales después que llegaron a ser insensibles, o sea, la insensibilidad vino cuando la conciencia se, ¿cómo dice la escritura? Cuando tú te lastimas tanto, al principio te duele y después ya no te duele. Se cauteriza, amén. Que ya después, por más que te lastime, ya no te duele porque ya está cauterizado. Así pasa. Es tanto el pecado que se comete, es tanto que la violencia que se ve, la maldad que se ve, que la gente ya no le duele. Amén. Hoy en día es tanto el dolor que se ve por toda parte y la aflicción y la maldad que se ve, que ya eso se va haciendo común, se va haciendo normal. Y la gente lo va aceptando como algo, eso es normal, eso pasa. Amén. A uno un día, otro día, pero entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en la medida que el mundo va aceptando esas cosas, pues entonces se va que cada día se va convenciendo de otras cosas. Amén. Entonces, el que hoy todo el mundo engaña, pues pero que todo el mundo le corrige a alguien algo, le dice, bueno, pero ¿por qué engaña? Pero todo el mundo engaña, o hasta los mismos hijos, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué tú mientes? Pero todo el mundo miente. Y es así, tristemente es así. O sea, lo que uno ve del mundo es que todo el mundo va a hacer así, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Amén. Y como dicen por ahí, el vivo oye el bobo, ¿verdad? Y esa es la viveza que todo el mundo quiere practicar. Entonces, en la medida que se va cauterizando la mente en pequeñas cosas, se va llegando a cosas peores. Amén. Y dice aquí, dice que los cuales después que llegaron a ser insensibles, se entregaron a sí mismos a la sensualidad para practicar con avidez toda clase de impureza. Y para entender esto, habría que recordar lo que leímos cuando leímos el libro de Romanos. Amén. Vamos a leer un momentito como para que recordemos, porque es lo mismo, es el mismo proceso de degradación a la que ha llegado, a la que llega la humanidad. Amén. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 19 en adelante. Dice, mira ahí, Romanos 1, 19, hablando de cómo se degrada la conciencia del ser humano. Amén. Dice, porque lo que de Dios es conocido es evidente para ellos, pues Dios se lo manifestó. Amén. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son, ¿qué? Sin excusa, son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Se acuerdan lo que pasó con Caín, verdad? ¿Cómo Caín comenzó? ¿Por qué? Por molestarse, por enojarse con su hermano, con el que no tenía que enojarse porque no era culpa de él que Dios no se agradara de su ofrenda. A tal punto que se agravó más ese problema, aunque Dios se lo advirtió, oye, tenga cuidado, el pecado está a tu puerta. Y se descuidó, ¿y qué pasó? Terminó matando a su hermano. Amén. Y se entregaron a vanas especulaciones y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí estamos recordando lo que hablamos una vez de cómo
a partir de Noé, toda la descendencia de Noé que se formó la nueva humanidad, todos conocieron a Dios. Los hijos de Noé conocieron a Dios. Lo más seguro es que los hijos a los hijos de... Pero ¿cómo es que los hombres terminaron nuevamente haciendo ídolos? Y postrándose delante de estatuas de animales y de hombres y de reptiles y cosas así. Amén. Si conocían a Dios, porque así es el ser humano. Amén. Rebelde. Luego dice que el 24, por esto Dios los abandonó en las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia para que deshonraran sus propios cuerpos entre sí. Estos cambiaron la verdad de Dios en mentira y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es triste, pero hasta el día de hoy siguen habiendo personas en el mundo que adoran imágenes, ídolos, dioses de piedra y madera. Amén. Y luego dice, por eso Dios los abandonó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y del mismo modo también los varones, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, varones con varones, y recibiendo en sí mismos la debida recompensa de su extravío. Y como no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad. Y así una lista de comportamientos que hay en el ser humano. Amén. Ahora, claramente, ¿por qué el mundo está como está? Hay una sola respuesta: porque el hombre abandonó a Dios. Cambiaron la gloria de Dios por la gloria de las bestias y las imágenes, los de piedra y esas cosas. Amén. Y decidieron hacer su propia voluntad, seguir el deseo y las pasiones de su propia carne. Amén. ¿Quién arregla eso? Nadie. El mundo va como va y cada día va a ser peor. Amén. Así que lo que Dios está haciendo es llamando a los que quieren oír y apartándolos para su propósito, para su voluntad. Amén. Luego dice, pero vosotros no aprendisteis así al Mesías. Y claramente está hablando es de que ¿quién es el maestro de todos nosotros? El Mesías. ¿Qué nos enseñó el Mesías? Claramente a obedecer a Dios, a amar al prójimo, porque el mandamiento que dio a sus discípulos fue: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Amén. Así que claramente nadie que crea en Dios, nadie que siga al Mesías, que crea en el Mesías, puede tener otro pensamiento diferente que al que tuvo el Mesías para con Dios nuestro Padre. Amén. Y luego dice, si en verdad lo oíste, el punto es que uno puede ser que es cristiano, pero caminar en su propia mente, amén, en sus propios pensamientos, su propia idea. Si realmente hemos sido enseñados por el Mesías, enseñado a través de la palabra y por el Espíritu acerca de Dios, claramente nuestro comportamiento debe ser como Dios nos enseña, amén. Si es que en realidad estamos oyendo, porque uno puede venir y congregarse y oír, y por aquí le entra y por aquí le sale, y seguir siendo lo mismo. Amén. Y luego dice que si en verdad lo oísteis y fuisteis enseñados en Él, conforme a la verdad que está en Yeshua. O sea, la base de todo mi conocimiento de Dios estaba aquí ¿en dónde? En Yeshua el Mesías. ¿Por qué debo estudiar los evangelios? Porque allí está la enseñanza de Él. Amén. Cómo vivió, qué enseñó a sus discípulos, cómo los corrigió, cómo les mostró lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Amén. Todo está allí en el Evangelio si uno lo lee con cuidado y pidiéndole a Dios que le permita poder comprender y entender la enseñanza y el pensamiento del Señor Jesús el Mesías. Entonces vamos a poder comprender cómo es que uno debe comportarse también. Amén. Pero hay que tener ese amor, ese deseo de querer realmente seguirle a Él y obedecerle a Él. Amén. Luego dice, en cuanto a la antigua manera de vivir, despojado del viejo hombre que está corrompido con los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y por qué despojarse? La Escritura dice que en el bautismo morimos en Jesús el Mesías, ¿verdad?
y claramente entonces nos levantamos para una novedad de vida. Pero ahora, ¿por qué se me dice que debo despojarme de ese viejo hombre? Porque claramente, aunque Dios me hizo morir en Jesús el Mesías, nos hizo morir en Jesús el Mesías para liberarnos del poder del pecado, toda la malicia que yo aprendí en esta vida aún está aquí. No somos inocentes en cuanto a la malicia. Amén. No quiere decir que porque uno es creyente y es nueva criatura, entonces uno no podría también usar la malicia para hacer cosas malas. Amén. Ese conocimiento de esa maldad aún está en nosotros. Y es por eso que se nos pide que tengamos cuidado con la carne, de no seguir los deseos de la carne, porque uno sabría cómo manipular las cosas o ser diestro para también engañar y mentir y seducir y robar a otros. Amén. Porque eso ya lo vivimos, ya lo aprendimos, pero ya se nos liberó. Ahora que se nos dice, despójense de eso. O sea, desháganse de esa malicia, desháganse de ese pensamiento, amén, de ese deseo de venganza, de ese deseo de ver cómo me vengo y le hago el mal a aquel, amén, o de ver cómo quítate tú para ponerme yo, amén, porque todo eso está en nosotros está ese conocimiento, porque eso no se nos borró, amén. Lo que se nos pide es despójese de esa forma de pensar. No somos inocentes en cuanto a la maldad, no somos inocentes en cuanto a la malicia. Lo que tenemos que es querer despojarnos de ella, no practicarla, no usarla, renunciar a eso, liberarnos de eso. Amén. Y dice que renovaos en el espíritu de vuestra mente. Claramente, en la medida que vamos conociendo la voluntad de Dios y el pensamiento de Dios, lo que tengo que hacer es implementar lo que ahora Dios me revela, cómo Dios quiere que yo me comporte, cómo Dios quiere que yo sea. Amén. Y es ahí donde realmente se va a ir produciendo la realidad de un nuevo hombre, de un nuevo ser. Como dice aquí en el 24, vestidos ya del nuevo hombre, que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Quiere decir que realmente el nuevo hombre ya está creado. Dios lo creó, porque ¿qué dice la Escritura? Dios llama a lo que no es como si fuese. Cuando dice que somos nueva criatura, es porque en realidad hay una nueva criatura esperándonos, pero nosotros tenemos que llegar a ella, tenemos que meternos en esa nueva criatura, y para meternos en esa nueva criatura no puedo llevar este viejo hombre conmigo, porque no puedo meter este viejo hombre. ¿Recuerda lo que Dios me decía? No se puede echar vino nuevo en odre viejo. Amén. Lo nuevo con lo nuevo. Porque si no, entonces lo nuevo rompe lo viejo. Amén. Así que, claramente, si nosotros no nos renovamos, no vamos a entrar en ese nuevo hombre. Y si no entramos en ese nuevo hombre, nos vamos a quedar por fuera. Porque la idea de Dios, para la cual Dios nos llamó, es ¿cuál? Vosotros sois nuevas criaturas, ya Dios nos dijo. Ahora es nuestra tarea obedecerle a Dios y trabajar y caminar en pos de que ese traje me quede bien a mí. Amén. Pero para poner ese traje no puedo tener otro traje puesto. Amén. Luego dice, ahora claramente, fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, Dios creó ese nuevo ser primeramente en justicia. Justicia por parte del Mesías, en justicia por parte de Dios, de lo que Dios hizo, pero en justicia también en parte por lo que yo debo ser justo. Caminar en justicia y caminar en verdad. Amén. Ahora vamos a ir a Colosenses un momentito, capítulo 3, versículo 10. Amén. Y fíjense que Saulo esta enseñanza la mantuvo siempre. Dice, a partir del 3.9, Colosenses 3.9, leemos, dice, no mintáis los unos a los otros, ya que os habéis desvestido del viejo hombre con sus prácticas. Amén. Una de las cosas que es común en la humanidad es que
la mentira, el engaño, engañarse. Amén. Dice, no mentáis los unos a los otros, porque eso es parte de lo que era yo antes, de lo que éramos antes nosotros. Amén. Dice, y revestíos del nuevo. Miren, aquí también lo dice, ¿verdad? Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta un conocimiento, ¿qué? Pleno. Ahora dice, se va renovando. Ahora, lo interesante de estas dos palabras, nuevo aquí y nuevo aquí, es que el nuevo que dice aquí es algo que es nuevo, recién hecho. Pero el nuevo que está aquí, este nuevo hombre, es el nuevo que se va regenerando. Entonces, se contradice Saulo cuando dice que aquí es nuevo, nuevecito de paquete, o nuevo cuando algo se renueva. Un apartamento está habitado, ¿verdad? Y usted lo desocupa, le cambia, lo renueva, y usted dice quedó nuevo. Pero nuevo porque se ha renovado, ¿verdad? No porque fue nuevo que se construyó, se hizo nuevo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No es que haya alguna diferencia, no es que haya una contradicción. Simplemente que lo que Saulo está diciendo es que el nuevo hombre ya Dios lo creó. Lo que tenemos que llegar a ser, ese nuevo hombre ya fue creado. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a poder encajar en ese nuevo hombre? Cuando nosotros vamos en ese proceso de ¿qué? De regeneración, de renovación, de transformación, hasta que encajamos en ese nuevo hombre, que es nuevo de paquete, o sea que no es algo que fue rehusado. Amén. Entonces, claramente, para llegar a ser lo que Dios hizo, yo tengo que hacer el proceso, caminar en el proceso para alcanzar ese nuevo ser. Amén, que Dios nos ha creado. Ahora dice, volvamos a Efesios 4:25. Recuerde que el nuevo hombre, cuando dice nuevo, ¿por qué habla nuevo? En Juan 3:3, no lo busquen. En Juan 3:3, Yeshua le dice a Nicodemo, de cierto te digo que te es necesario nacer. Se traduce como nuevo, pero en realidad la palabra no dice que nacer de nuevo. La palabra es anoten en griego. Y lo que quiere decir es que es necesario nacer de arriba. ¿El ser humano de dónde nace? De abajo. El hombre natural, normal, carnal, nace aquí en la tierra. Pero el hombre espiritual, el hombre nuevo, nace de arriba. Es Dios el que concede esa vida, ese nacimiento. Por eso dice que Dios lo creó. Amén. Basado en la justicia y basado en la verdad de la santidad. Así que aquí no puede haber engaño. Nadie puede ser una nueva criatura a menos que Dios se lo haya concedido. Esto no es que yo me lo inventé, yo lo hice, yo me hago nuevo hombre. No. Si Dios no nos concedió el nacer de arriba, jamás llegaremos a ser un nuevo ser. Amén. Nos engañaremos. Tendremos apariencia de piedad y nos vestiremos de piedad y todo, pero en realidad seguimos siendo el mismo viejo hombre o el mismo lobo con vestido de oveja. Amén. Que es lo que tristemente sucede mucho. Amén. Entonces, luego dice en Efesios, dice Saulo, hablando de esto del nuevo hombre, y vuelve a tomar esto, dice, por tanto, desechando la mentira. Es interesante porque Saulo ataca mucho ese puntito, ¿verdad? Porque la mayoría que nosotros cometemos es que mentimos por todo, y para todo mentimos. ¿Dónde estabas? Es que mentira. Amén. ¿Dónde estás? Mentira. Y la mentira, eso mire, eso fluye rapidito. Amén. Ahora, eso, ¿por qué mentimos tanto? Porque claramente eso ya lo hemos practicado toda la vida. Y ahora dejar de mentir no es fácil. Amén. Pero eso es lo que Dios nos manda. No es que nos vamos a justificar de que es que no es fácil. No, es que hay que hacerlo, hay que procurarlo. Hay que esforzarse en que ya no mintamos más. Que siempre andemos con la verdad. Amén. Luego dice, por tanto, desechando la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Amén. Así que nos toca es aprender a dejar de mentir. Y si uno pone a mirar, si uno se pone a analizar por qué miente, uno dice, pero es que no hay razón de mentir. Amén. Claramente hay circunstancias que son especiales, ¿verdad? Pero hay razones que usted miente porque tiene temor de que, es que si digo la verdad, entonces se va a formar un problema. Pero es mejor formar el problema y no mentir, hombre. Amén. Entonces, ahora, otro punto que va a tocar, dice el 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cuáles son los 3 pecados típicos de Satanás o de las tinieblas? Hay 3 pecados típicos. ¿Qué dijo Yeshua de Satanás? Porque él es ¿qué? Mentiroso desde un principio. En él no hay ¿qué? Verdad. Segundo dijo que es ¿qué? Es homicida. Y tercero dijo ¿qué? Y es ladrón. Amén. Y fíjese que todo puede pensar por una mentira. Amén. Así que sea que prediques mentira, o sea que cometas homicidio, o sea que robes, estás siendo manipulado por las tinieblas. Amén. Ahora, cuando dice airaos pero no pequéis, claramente se está reconociendo que naturalmente uno se puede airar, uno se puede molestar, uno se puede enojar. Pero dice, pero no pequéis. Quiere decir que aunque puedes enojarte porque te agarró de sorpresa lo que te pasó, o porque es injusto lo que están haciendo, o cualquier cosa, en ese momento la reacción puede ser molestarte. Pero lo que no puedes es pecar. O sea, ¿cómo no se peca? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y por qué Saulo habla del sol aquí? ¿Qué tiene que ver el sol con el enojo mío? Y que el sol no se ponga sobre mi enojo. David decía, en los Salmos dice, David decía, yo oro mañana, al mediodía y a la tarde. Amén. Y dentro del judaísmo se enseña de que la oración de la tarde es bien importante, porque es la oración en que tú haces un balance de todo lo que tú has hecho. Amén. ¿Y por qué la tarde? Porque recordemos que el día bíblico comienza al caer el sol y termina al caer el sol. O sea que todo lo que pasa en la noche y todo lo que pasa en el día se termina cuando el sol cae. Ahora, ¿qué pasa si tú cometiste una falta en la noche o en el día y no te arrepentiste, no buscaste a Dios, no oraste y cayó la noche y llegó otro día? ¿Qué pasó con este día que pasó? ¿Cómo se te marca? No, se te marca una X. ¿Amén? ¿Por qué? Porque ese día cometiste una falta y no la arreglaste. ¿Amén? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo hoy me enojé con mi hermano, mi hermana, o con mi vecino, con el que sea, y en vez de al atardecer de buscar a Dios? ¿Y por qué dice que al caer la tarde? Porque cuando usted busca a Dios y ora a Dios, usted pide perdón, ¿verdad? Señor, perdóname por los pecados que he podido cometer en este día, con los errores que pude cometer en este día, y así mismo perdonas a aquellos que te ofendieron en ese día, y buscas estar en paz con Dios, y añades algo más que nos enseñó el Mesías. Dice, Señor, y si alguien pecó contra mí, perdónale, no le tenga en cuenta ese pecado, para liberarlo también a esa persona de la falta que ha podido cometer. Amén. Y así entonces el día se me va a ¿qué? En limpio, ¿verdad? Me voy en paz. Ese día se me va a ¿qué? En paz. Pero aparte de que no oro y llega la noche y aún estoy con esa rabia y con ese enojo, ¿qué va a pasar? Las tinieblas se van a quedar quietas. ¿Qué pasó con Caín? ¿Qué se le dijo a Caín? Oye, cuidado, ¿por qué está alterado tu rostro? Le dijo el Señor, ¿verdad? Si haces lo bueno, no se te honrará, y si haces lo malo, pues también tendrás tu recompensa, ¿verdad? Mira que el pecado está a la puerta,
Realmente se le advirtió, ¿verdad? Ahora, si a nosotros se nos dice que debemos arreglar nuestras cosas antes de que el día se vaya, claramente, ¿qué pasa si yo no tengo en cuenta eso y terminó el día y yo me quedé con el enojo y con la rabia y con todo eso? ¿Y qué va a pasar por la noche? Voy a estar rumiando esa rabia. Hasta que puede ser que Dios nos guarde, nos proteja de que vamos a tener una reacción. Amén. ¿Cuánta gente después maquinan cómo vengarse, cómo hacer daño, cómo devolver el ojo por ojo y el diente por diente, porque para eso somos buenos, ¿verdad? Entonces al final, claramente el enemigo va a obrar en nuestros pensamientos para que hagamos lo que no debemos hacer. Y empezamos a planear y a maquinar allí, ¿cómo me desquito? ¿Cómo le hago? Amén. Y está ahí él cuchicheándote al oído, ¿entiendes? Hágale, sí. Amén. Amén, dale con un bate ya. Amén. Dice, luego viene, fíjense, ya llevamos no mentir, claramente no des lugar al diablo, quiere decir no des lugar a la violencia, ¿verdad? Por causa de una ira. ¿A cuántos han matado por un enojo? Amén. ¿Cuántos se arrepienten toda la vida de haber cometido, de haber dañado toda su vida por un ratito, por no controlarnos? Amén. Hay quienes defienden las armas y todo eso. Yo no juzgo nada de eso porque eso no es, pero lo que sí puedo decir es que tener un arma es peligroso. Porque si usted tiene un arma, ¿para qué la tiene? Para usarla. Y si usted es creyente, y si tiene arma, ¿qué va a pasar? La va a usar. Y después, ¿cómo arregla uno el lío? Amén. Así que Dios nos ayude, amor. Señor, mi arma eres tú, mi escudo eres tú, mi defensa eres tú. Y si me hacen algo, pues ayúdame a no poner mi corazón en el bolsillo, sino que a saber perder. Amén. Y saber que Dios es el que provee las cosas. Amén. Pero eso no es fácil. Amén. O sea, una cosa es decirlo aquí, otra cosa es cuando se vive el momento. Amén. Por eso no juzgamos a nadie, porque en realidad cada quien reacciona diferente ante circunstancias diferentes. Amén. Luego dice que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con las propias manos lo bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Amén. Así que fíjate que están las tres cosas que Satanás más caracteriza a Satanás: mentira, homicidio y robo. Amén. Y la mayoría de la gente peca mucho por robar. Se roba engañando a la gente. Hoy en día uno se queda triste de ver cuánta gente mayor les roban los ahorritos, les roban ¿cómo se llama? La pensión, porque les inventan negocios, les inventan cosas y les quitan su platica y les dejan solamente la polvareda. Amén. Pero tristemente es parte de lo que es la vida. Amén. Ahora, claramente aquí se nos llaman los creyentes y Saulo es consciente de que puede ser que alguno de los que vino a la fe era ladrón antes. ¿Qué dice ahora? Oye, no robe más. Amén. Aprende a trabajar, a ganarte con tus manos el sudor, el pan de cada día, y más bien piensa en que puedes ayudar a otros con lo que tú ganas. Amén. No solamente para ti, sino que también que pienses para ayudar a otros. Amén. Porque a veces le damos gracias a Dios por el pan de este día, pero no quiero compartirlo con el vecino. Amén. Dice, ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que comunique gracia a los oyentes. Y eso también atañe a Satanás, porque ¿cómo Satanás engañó a Eva? Hablándole mentiras, seduciéndola. Amén. Y claramente dentro de la maldad se usa eso, ¿verdad? No falta que quien usa el hablar para sembrar cizaña, para sembrar problemas, para engañar o seducir. Amén. Dice, y no entristezcáis, versículo 30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y aquí vamos a tratar de entender algo. Este versículo es uno de los versículos que se usa mucho para apoyar la doctrina de que el Espíritu Santo es un ser. Amén. Dice, porque
es que no se puede entristecer, a lo que se entristece es a un ser, ¿verdad? Y claramente voy a decir una cosa más, no voy a entrar en tanta discusión en esto del Espíritu Santo. La Biblia revela, la Escritura revela, y se lo dejo de tarea a todos, Dios revela que es un ser, porque Él revela en la Escritura dos cosas acerca de Él. Yahweh revela de que Él tiene alma y que tiene espíritu. Amén. Yeshua revela la Escritura de que tiene alma y tiene espíritu. Él dijo alguna vez, mi alma ¿está qué? Afligida hasta la muerte, algo así, ¿verdad? Y en otra parte dice que se alegró en su espíritu. Amén. En el espíritu de Él, del Mesías. Amén. Pero en ninguna parte de la Escritura habla del Espíritu Santo que tenga alma. Amén. Si en alguna parte dijera la Escritura de que el Espíritu revela de que tiene alma, entonces ahí sí hay que poner cuidado, porque ¿qué es el alma? ¿Qué es el nefesh? Es el ser. Amén. Quiere decir, estoy confirmando de que yo soy un ¿qué? Un ser. Mucha gente dice que Dios malinterpreta la palabra cuando dice que Dios es espíritu. Una cosa es que Dios es espíritu, otra cosa es que Dios es un espíritu. Son dos cosas completamente diferentes. Ser un espíritu significa es el carácter de Dios, cómo Dios obra. Ser espíritu, perdón, es como Dios obra, cómo Dios se manifiesta. Porque la palabra espíritu, la palabra rúa, ¿qué es lo que realmente significa? ¿Cuál es el significado de la palabra rúa en la Escritura? ¿A qué se aplica la palabra espíritu? ¿Ah? Se aplica más en referencia a una fuerza que es invisible, algo que es invisible, pero que tiene poder, que tiene fuerza. Amén. Por eso en ocasiones se aplica a seres. Los espíritus, Yeshua dice, y el espíritu inmundo, ese es un ser. Pero ¿por qué el Señor llama espíritu a ese ser? Porque es invisible. Los mismos malajim, los mismos ángeles, que son espíritus. Pero ¿por qué los malajim, por qué los ángeles son espíritus, los enviados celestiales? Porque son seres, pero son invisibles. Están aquí, pero no los vemos. Tienen fuerza, tienen poder, tienen autoridad que se les ha otorgado. Amén. Pero son seres. Amén. Pero en el caso del Rúa, no hay evidencia de que el Rúa, el Espíritu de Dios, sea un ser aparte de Dios, sino que es el Espíritu de Dios. Entonces, cuando se entristece el Espíritu de Dios, ¿a quién se entristece? A Dios mismo. Amén. Simplemente que Saulo lo dice porque ¿qué fue lo que Dios nos dio a nosotros para ayudarnos y fortalecernos y consolarnos y todo esto? Su Espíritu. Pero si yo entristezco el Espíritu de Dios, entonces claramente estoy entristeciendo a Dios mismo. Amén. Porque fue quien me lo dio. Ahora, ¿cómo se entristece el Espíritu de Dios? Lo dice, vamos a leer la Escritura. Amén. Dice, ahora dice que el Espíritu Santo no fue dado para qué, no dice, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea que el Espíritu fue ¿qué? Un sello, una garantía de que nosotros hemos entrado en esta salvación y que si perseveramos en ella y permanecemos en ella, esa garantía es la que nos va a levantar el día de la resurrección de los muertos. Amén. Luego dice el 31, sea quitada de vosotros toda amargura y enojo e ira y grito airado y maldiciente junto con toda maldad. En la palabra maldicencia es la palabra blasfemia, o sea, hablar cosas contra Dios y cosas así. Amén. Ahora, entonces fíjese bien, ¿cómo es que se entristece el Espíritu? ¿Para qué Dios nos dio el Espíritu? Para que nosotros alcancemos la estatura del varón completo, ¿verdad? Maduro. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, bondad, benignidad y todas estas cosas, ¿verdad? Ahora, si yo soy una persona amargada, ¿cómo
¿Cómo actúa el Espíritu en mí? Si lo que el Espíritu quiere darme paz, quiere darme gozo, yo ando en amargura. ¿Puede el Espíritu trabajar en mí si yo estoy amargado? No. No puede obrar en mí porque yo tengo que quitarme esa amargura. Hay gente que dice, usted lo ve y son agrios. Amén. Claro que hay otros que usted ve la cara y aunque la cara está un poquito agriada, pero son muy bondadosos y muy generosos y muy benignos. Amén. Así que no nos vayamos por la cara. Amén. Dice, y enojo, amargura y enojo. Amén. Hay gente que por todo está enojada. Amén. Ahora, ¿cómo puede un creyente, cómo puede el Espíritu Santo de Dios obrar en un creyente que todo el tiempo está amargado y enojado? Que por todo se enoja y por todo se molesta y por todo critica y todo está mal para él. Amén. Y a todo le ve peros y a todo le pone cuestiones. Amén. Luego dice, e ira y grito airado. Hay gente que le gusta hablar fuerte, pero no hablan fuerte porque es natural, sino que en su enojo todo el tiempo están gritando a la gente, maltratando a la gente verbalmente. Amén. Y luego dice también maledicencia, que es la blasfemia. Hay gente que nombra a Dios para todo y en medio de eso hasta maldicen y le echan la culpa a Dios por todo lo que pasa y todo lo que le sucede. Amén. Y están deseándole el mal a la gente y echándole hasta maldiciones a las personas. Y luego dice, junto con toda maldad. Significa con todo el mal que uno puede hacer. Ahora, el punto es claramente, si un creyente no deja este comportamiento, no deja esta forma de proceder, claramente va a entristecer el espíritu que Dios le dio. Porque el espíritu que Dios nos dio fue para producir en nosotros amor, gozo, paz, benevolencia, benignidad, longanimidad y todas estas cosas. Amén. Pero si yo ando amargado, enojado, iracundo, maldiciendo todo el tiempo y renegando todo el tiempo, claramente, ¿cómo el Espíritu de Dios va a producir en mí amor y gozo y paz? Amén. Si para que haya paz yo tengo que ser humilde y tengo que ser manso, pero si todo el tiempo estoy criticando y estoy jugando y estoy viendo mala intención en todo, porque hay gente que todo lo juzgan desde el punto de vista malo. Y la Escritura dice, ¿verdad? Dice, para el malvado todo es malo. Amén. No, uno tiene que creer que Dios puede obrar, ¿verdad?, en el ser humano. Amén. Y que los cambios se dan. Pero confiando en que sea Dios el que lo haga. Amén. Entonces, claramente, esto es lo que Saulo está diciendo, por lo cual un creyente puede entristecer el Espíritu que Dios le dio. O sea, el Espíritu de Dios no va a poder obrar en él. Amén. Porque claramente no hay espacio para que el Espíritu de Dios pueda obrar ese fruto en él. Amén. Porque esa persona está atrapada, está esclavizada, está atada a esa rabia, a ese enojo. Recuerde que esto es lo que produce raíz de amargura. Amén. Y la raíz de amargura al final lo que trae es que la falta de fe, que la fe se aparte, que la gente crea en Dios, confía en Dios. Amén. Entonces, ahora, ¿qué es lo que debe ser? ¿Cómo es que no vamos a entristecer al Espíritu Santo que Dios nos dio? Pues siendo bondadosos, versículo 32, siendo bondadosos los unos con los otros, compasivos. ¿Qué es compasivo? Pues que yo comprenda a mi hermano, que si mi hermano pues tiene luchas y tiene mal genio y tiene eso, pues tengo que darle tiempo hasta que Dios, y pedirle a Dios y orarle a Dios que le ayude a él y que él también pueda pedirle a Dios para que Dios le cambie y le quite de todas esas cosas. Amén. Dice ser compasivo, dice perdonando los unos a los otros. Recuerde que el perdón es, Dios nos perdona si nosotros ¿qué? Perdonamos. Si no perdonamos, ¿qué pasa? Nos vamos con una X. Amén. Así que esto de orar por las tardes, mi hermano, antes de que caiga el sol, es una buena práctica. Amén. Es una buena práctica porque nos da lugar para que uno medite. No
no nos acostumbremos a dejar para orar y, Señor, perdóname, ya, porque estoy tan azarado y tan preocupado y tan afanado que no tengo tiempo para orar. No, el tiempo de la oración es para uno también reflexionar, para uno meditar, pedirle a Dios, Señor, ayúdame a entender y a comprender mis errores, qué hice mal en este día, por qué pasó lo que pasó, ayúdame a entender, porque claramente puede ser mi culpa, puede ser no mi culpa, y aun cuando no fuera mi culpa, ¿qué tengo que pedir a Dios? Señor, no le tenga en cuenta el pecado a esa persona. Que no el Señor Mesías, cuando estaba ya colgado, después que lo maltrataron, lo azotaron, lo latigaron y todo esto, que dijo él, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así nos corresponde a nosotros. Si nos ofenden, nos hacen daño, al final del día tenemos que pedirle perdón a Dios, amén, y que Dios perdone a esa persona, que no haya carga sobre ellos, amén, y que ahora que Dios sea obrando con la persona como Él quiera, pero que en nosotros esté el deseo de que realmente Dios no le cargue ese pecado, y que más bien Dios tenga misericordia de esa persona y le conceda que la persona pueda arrepentirse y pueda llegar también a conocer sus caminos y a hallar también la salvación y la bendición, amén. Dice, perdonando los unos a los otros como también Dios os perdonó en el Mesías. Y aquí Saulo pone lo que el Mesías enseñó, que así como perdonamos, así también debemos perdonar porque Dios nos ha perdonado a nosotros, y Dios nos ha perdonado. ¿En quién? En Yeshua el Mesías. Amén. Porque claramente hay otras religiones donde no se reconoce a Yeshua el Mesías y se pide perdón, pero nuestro perdón está basado en la gracia y en la justicia de Yeshua el Mesías. Amén. Vamos a dejarlo allí, mi hermano, y recuerde de que no es por coincidencia ni por hablar que Saulo relaciona a Satanás con este tipo de conductas. Amén. Así que, ¿por qué fue que Jesús le dijo a los fariseos y a los judíos que querían matarlo? ¿Por qué le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo? ¿Por qué les dijo? Porque las obras de él queréis hacer. ¿Y cuáles son las obras del diablo? Matar. Ellos querían ¿qué? Matarlo. Porque estaban mintiendo cuando hablaban mal del Mesías. ¿Se acuerdan? Cuando le hablaban mal al pueblo de él, diciéndole mentiras acerca de él. Amén. Y tercero, porque de cierta manera su comportamiento también le quitaba al pueblo lo poco o mucho que el pueblo tenía. Amén. Porque cuando una persona, estas personas que reciben los diezmos para vivir bien y para ellos tener su buen salario y todo eso, pues también le roba a Dios. Él le dice al pueblo, ustedes están robando a Dios porque no dan el diezmo, pero él roba peor a Dios, porque ese diezmo es para el pueblo, no para él solo. Amén. Y él se está embolsillando todo lo que el pueblo trae. Aparte que está usando algo que es mentira, porque en realidad para el pueblo de Dios en el nuevo pacto no está la maldición del diezmo. Ni siquiera el diezmo está, porque el diezmo era parte del primer pacto. Amén. Así que para nosotros es que la bondad, la generosidad, la ofrenda, la ayuda. Amén. Pero no el diezmo. Amén. Y hay gente que se enoja porque le enseñamos por la escritura de que el diezmo ya no está vigente para nosotros. Y se enojan porque uno le dice que no está vigente. Porque quiere seguir en el negocio con Dios. Yo le doy el diezmo a Dios para que Dios me dé el 100% a mí. Amén. Pero allá cada quien. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Dale gracias al Señor. Amén.